Buenos días. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal, desde Corrientes, Argentina, les doy la bienvenida al tercer día del Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes en modalidad virtual. Para nosotros, como lo hemos dicho todos estos días, es un gusto, es un placer ser partícipes, ser articuladores de este proyecto que nos permite acercarnos a investigadores y a interesados de todas partes del mundo con este tema tan apasionante que son las misiones jesuíticas guaraníes. Más allá de lo que hemos reflexionado en estos días sobre el tema de la virtualidad y la posibilidad que investigadores no transmitan su conocimiento, es para nosotros como una entidad cultural con fines educativos también poner de manifiesto la importancia que tiene para nosotros el poder acercar estas ponencias, estas exposiciones, este conocimiento a gente que de otra manera no tendría la posibilidad. Siempre fue una dificultad durante tanto tiempo el trasladarse a congresos para asistir, para tener conocimiento. Y esta particularidad de la situación actual que vivimos nos da la posibilidad, entre sus potencialidades, de tener en la palma de la mano, como es en un celular, el acceso a tanto conocimiento. En nombre de la Fundación, a tantos investigadores, nuestra eterna gratitud por compartirlo. Y a la gente que se inicia, hay muchos chicos de universidades, hay estudiantes, hay gente que vive en lugares jesuíticos como Yapeyú, como La Cruz, que para ellos forma parte de su vida diaria las misiones jesuíticas, y nosotros los ponemos más cerca de su historia. Hay gente que nos sigue a través de la plataforma de Zoom y hay gente que compartimos de una manera más libre a través de Facebook. Nuestro agradecimiento para la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, Cultura de la Provincia de Misiones en la República Argentina, la Cámara de Representantes de Misiones de la República Argentina, la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes, la Editorial Moglia de la Provincia de Corrientes, de la Ciudad de Corrientes, el ICOM, a través de la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura y la Facultad de Humanidades, y al Instituto de Investigaciones Geohistóricas y el CONICET. Vamos a dar inicio a este tercer día, ya pegando la vuelta de la mitad, haciendo la siguiente salvedad para las personas que se incorporan el día de hoy. Tratamos de que los comentarios son posteriores a las exposiciones mediante la apertura de la cámara y el micrófono. Recién ahí los identificamos de que quieren hacer su consulta o su comentario, y a partir de ahí pueden hacerlo, por supuesto, pero ahí activan la cámara. Y lo segundo que iba a comentar es que, por favor, tratemos de ceñir los comentarios al tema de la ponencia, ¿correcto? A fin de hacerlo de manera muy ágil y directa. Habrán visto por los días anteriores que somos muy exactos en los tiempos, pero hay una flexibilidad para que las exposiciones terminen. Vamos bien con los tiempos, me refiero para los expositores que siguen en la lista. Primeramente, como primer expositor, voy a dar la bienvenida. Para mí es un gusto que haya aceptado
nuestra invitación. Voy a dar la bienvenida al primer expositor, que es el doctor Ignacio Telesca, cuya ponencia lleva por título La recepción de la experiencia jesuítica en el Paraguay de fines del siglo XIX. Ignacio, buenos días. Lo primero que le voy a pedir es que nos cuente, como hay gente nueva, esto que decíamos, chicos, gente que a lo mejor se empieza a interesar con el tema de misiones jesuíticas, que nos cuente un poquito de usted, de su formación, de su trabajo académico, y después lo escuchamos con su presentación. Buen día. Buen día, Carlos, buen día, Norberto, y buen día a todos y todas las que están compartiendo con nosotros. Agradecerles la invitación y felicitarlos por la iniciativa, sin lugar a duda. Bueno, yo soy Ignacio Telesca, soy historiador, me formé en historia en Inglaterra, hice el doctorado en la DITELA, hice un postdoctorado en Alemania, y actualmente soy investigador del CONICET, y profesor titular en la Universidad Nacional de Formosa. Enseño Historia de América Colonial y también Historia del Paraguay. Y bueno, he publicado ampliamente, es nuestro trabajo. Así que mi tema de investigación siempre fue y es el Paraguay. Va mudando un poco a veces, va del siglo XVIII a mediados del siglo XX, pero siempre es historia social, historia religiosa, es decir, por esas líneas son las que me muevo y me estoy moviendo. Muy bien, muy bien. Usted va a necesitar compartir pantalla, eso está habilitado a partir, si sabe cómo hacerlo, si no lo guía. Sí. Si estoy habilitado, comparto. Sí. ¿Se ve bien? Correcto. Perfecto. Bien, ahí está el título de mi exposición, que es la recepción de la experiencia jesuítica en el Paraguay de fines del siglo XIX. Es decir, lo que yo me quiero centrar es cómo fue recogida esta experiencia de las misiones jesuíticas en el Paraguay a fines del siglo XIX. Y fines del siglo XIX porque, bueno, todos sabemos que entre 1864 y 1870 estuvo la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Contra la Triple Alianza, o la del Paraguay, o Guerra del Guazú, como quisiéramos llamarle. Y el Paraguay, de hecho, quedó, ahí puse algunas características, con la población diezmada, el país hecho ruinas, la economía en bancarrota, la infraestructura física destruida, es decir, los famosos ferrocarriles sin posibilidad de utilizar, un país ocupado hasta 1876, eso muchas veces nos olvidamos. Las tropas brasileñas, las tropas argentinas ocuparon Asunción hasta 1876, en que se firmaron los tratados del límite, y sobre todo, y en esto me quiero centrar, una identidad y una historia por reconstruir. Por ejemplo, una ley que primero lo hizo el triunvirato en 1869 y después el nuevo gobierno la hizo ley en el 71, dice: el desnaturalizado paraguayo Francisco Solano López queda fuera de la ley y para siempre arrojado de suelo paraguayo como asesino de su patria y enemigo del género humano. Es decir, lo que quiero señalar es que hay, ya desde inmediatamente posterior a la guerra, o mismo antes que la guerra concluyese, hay una disputa cómo entender el pasado y cómo entender lo acontecido en el Paraguay post-independencia. Pero tampoco tenemos que olvidar el contexto eclesial en que estábamos viviendo en ese siglo XIX y fines del siglo XIX. Está el pontificado de Pío IX, que es muy importante, de los cuales lo que quisiera señalar es, bueno, que él en 1864, con la encíclica Quanta Cura, publicó el famoso Syllabus Errorum, ¿no? Que, bueno, son 80 tesis que se condenan, cosas que nos interesan a nosotros, por ejemplo, es cuestión de la autonomía de la sociedad civil, uno de los errores, y el error 80 que condena, que creo que puede resumir el espíritu del sílabus, dice:
el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. O sea, esto está condenado. O sea, no puede y no debe reconciliarse y no debe transigir ni con el progreso, ni con el liberalismo, ni con la moderna civilización. Es decir, esta era la imagen de la Iglesia Católica presente en estos tiempos. También recordar el Concilio Vaticano I, entre 1869 y 1870. Entre las cuestiones que se tratan es la infalibilidad del Papa. También tener en cuenta la Compañía de Jesús en esa época, que había sido restaurada en 1814, pero tuvo por lo menos a nivel hegemónico, un acercamiento, hoy diríamos, del ala más conservadora de la Iglesia, ¿no? A través sobre todo de la Civiltà Católica, que es una revista que continúa hasta hoy, que se inició en 1850. Los jesuitas estuvieron a cargo del Colegio Pío Latinoamericano a partir del 58. Es decir, había una relación, o se los relacionaba ampliamente a los jesuitas con la Iglesia de Pío IX, ¿no? Entonces había en sí un antijesuitismo generalizado. Y también había un jesuitismo en Paraguay, por supuesto. ¿Pero a qué se debe el antijesuitismo en Paraguay? En esto yo me quiero centrar porque hay un plus que se relaciona con lo que veíamos antes sobre la reconstrucción de la identidad y la historia. Por ejemplo, un periódico, El Paraguay, de Asunción, de mayo 24 de 1870, y podemos ver en la página, al final de la página, un artículo que dice «Pobre patria, pobre Paraguay». ¿Qué es lo que va a decir entre sus tópicos? Va a decir, ¿cuál es la causa de los 3 despotismos consecutivos que hemos sufrido? ¿Dónde hallamos la educación que recibió este pueblo para tolerar a tantos tiranos? En los jesuitas. Estos hombres se presentan hoy a las puertas del Paraguay y recuerdan con dulzura aquellos tiempos bárbaros en que ellos dominaban el Paraguay y el pueblo era esclavo. La sociedad estaba muerta. Todos eran pobres, sufriendo miserias, y los jesuitas eran ricos, disfrutando la vida en grandes palacios. Oh, tiempos malditos, y malditos los que educaron al pueblo paraguayo en las malditas doctrinas del jesuitismo. Es decir, esto nos da una imagen del espíritu que reinaba, pero este ataque jesuítico, es decir, antijesuítico, era el normal que circulaba en el Río de la Plata, ¿no? Es decir, por ejemplo, José Manuel Estrada, una persona muy, muy católica, por cierto, escribió un ensayo en 1865, como pueden ver tenía apenas 23 años, era un mocoso, diríamos ahora, un ensayo sobre la revolución de los comuneros del Paraguay, seguido de un apéndice sobre la decadencia del Paraguay y la guerra del 65, que recién había comenzado la guerra. Es decir, este ensayo está pensado para justificar lo bueno en la civilización que le iría a traer la guerra al Paraguay. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver, dice en una parte, establecida en efecto la autonomía de los cabildos y la elección popular de las magistraturas locales, caía por sus fundamentos el régimen jesuítico apoyado en la autoridad absoluta de los padres, que a pesar del remedio de cabildos establecidos en Misiones, reunían en su mano todas las ramas del poder, rigiendo como un patriarcado aquellas sociedades atrofiadas por el comunismo. Que es interesante que en esa nota a pie de página, que me resulta lo más interesante de todo, dice, no es posible desarrollar aquí nuestro juicio definitivo sobre el régimen jesuítico en América, en el cual estamos distantes de toda pasión favorable o adversa a una orden que veneramos, pero cuyos desaciertos políticos y sociales en el Nuevo Mundo no se nos ocultan por eso. Entonces, mismo personas que uno pudiese esperar, como Estrada, estuviesen a favor o apoyando a los jesuitas, eso no ocurría, ¿no? Es decir, como que los jesuitas eran la causa de lo que estaba sufriendo el Paraguay. Y lo mismo, por ejemplo, en Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en su periódico El Nacional, decía exactamente el mismo argumento. También, por ejemplo, en una obra histórica muy importante, que es escrita por Charles Wadsworth, que fue diplomático en Paraguay durante la guerra, hace una historia del Paraguay, en donde plantea exactamente lo mismo que decía este periódico, y esta obra no es que estaba en inglés, sino que también se tradujo al castellano,
en la Revista del Paraguay, que se publicaba en Buenos Aires a partir de 1891. Bien, ¿cómo se recogió, es decir, o cómo se enseñaba también en Paraguay esta cuestión? El primer libro de historia del Paraguay que contamos en el Paraguay es este compendio de Geografía e Historia del Paraguay por Leopoldo Gómez Terán y Próspero Pereira Gamba. Esta es una edición de la tercera del 82, pero la primera edición es del 79, 1879. ¿Qué es lo que va a decir sobre las misiones del Paraguay? Este es el libro, el manual que se le entregaba en todas las escuelas en el Paraguay, ¿no? Es decir, algo que todo el mundo estaba leyendo. Dice, el rey Felipe III de España, aprobando las indicaciones hechas por Hernando Arias de Saavedra, resolvió por cédula real de 1609 que se procediera a la sumisión de los indios, convirtiéndolos al cristianismo. Punto aparte. Desgraciadamente, los que recibieron esa misión fueron los jesuitas, que más que civilizar a estos pueblos, procuraron servirse de ellos para extender su propio dominio, ¿no? De vuelta a esta imagen de los jesuitas perversos que se aprovechan de los indígenas, que lo explotaron, etc. Y esta obra, como les decía, es una obra que tuvo mucha difusión. De hecho, como pueden ver, la 16ª edición ya se hace en 1920, sigue todavía publicándose. Ahora bien, y acá me quiero centrar, hasta ahora estamos viendo las imágenes antijesuíticas que también circulaban en el Río de la Plata, como podíamos ver con Sarmiento o con Estrada, entre muchísimos otros. Sin embargo, y acá viene el plus que le van a agregar los intelectuales del Paraguay. ¿Por qué? Porque, bueno, la imagen tradicional era que se reconocía que el Paraguay había sido gobernado por 3 tiranos, por 3 bárbaros. Entonces, ¿dónde está la raíz de esos bárbaros, esos tiranos? En los jesuitas. Pero bueno, ¿por qué tengo que reconocer que el doctor Francia, que Carlos Antonio López, que Francisco Solano López eran tiranos? ¿Por qué tengo que reconocer que eran bárbaros? ¿Por qué me tienen que imponer esa historia a mí? Entonces ahí es donde los intelectuales paraguayos de fines del siglo XIX empiezan a rever la historia. Entonces recuperan estas figuras, algunos van a recuperar a Francia, otros a Carlos Antonio López. Para Francisco Solano López se va a tardar un poco más, pero también se lo va a recuperar. Entonces, muy bien, si yo recupero estas figuras, si no son tiranos, entonces, ¿qué pasa con los jesuitas? Y acá donde viene. El primero, que estoy tomando una conferencia que dada el Instituto Paraguayo por Manuel Domínguez sobre la educación, que se publica en la revista de este instituto en agosto del 97. ¿Qué va a decir Domínguez? Y ahí están los señalados, ¿no? Podemos punto diciendo, la instrucción que debió la provincia del Paraguay a los jesuitas fue 0. La que le debieron los indios estuvo 10 bajo 0. O sea, que la provincia del Paraguay no se vio tocada por la educación de los jesuitas. O sea, el argumento previo era la educación de los jesuitas formaron este pueblo sometido que obedecía a tiranos. Lo que va a decir Domínguez, no, eso es mentira porque la instrucción no llegó a la población y mucho menos a los indígenas. En la siguiente cita, dice, refiriéndose a los encomenderos, ¿no? Esos guerreros altivos no desdeñaron a la reina de la selva virgen y en un beso de amor transmitieron por ella a sus descendientes su sangre, su nombre, su lengua, su fe, su inteligencia y con su heroísmo el fuego de su corazón indómito. Los encomenderos, tan calumniados por los historiadores jesuitas, dejaron por herencia un pueblo. A los jesuitas no le debemos nada, como no sean las ruinas y naranjo de las misiones. Bien, esto es lo interesante. A los jesuitas no le debemos nada. Es decir, no es solamente un relato en contra de los jesuitas, sino es hacer hincapié que no hay relación entre el pueblo paraguayo y los jesuitas. Y vamos a llegar a quién es la persona que más influyó en este relato antijesuítico, pero en este nivel con estos plus que se le está agregando, y es Blas Garay. Esto es bueno, traje esta portada porque es un libro donde se reúnen 3 ensayos del Paraguay de Blas Garay, editado con el prólogo Natalicio González. Y Natalicio González va a decir, dice, resumiendo varios libros de Garay, dice, el breve resumen de la historia del Paraguay, que también apareció en Madrid en 1897, es una síntesis mejorada en parte del compendio y merece idéntico reparo.
pero la independencia del Paraguay, que es un libro de Garay, y el comunismo en las misiones de Jesús, ambos igualmente editados en Madrid en 1897, son en cambio dos obras de contextura tan sólida que han resistido al tiempo y difícilmente serán invalidadas sus conclusiones, porque cada una de ellas descansan sobre abrumadores aportes documentales. En esto, mediados del siglo, que lo hace Natalicio González, hace un par de años salió una nueva edición de Comunismo de las Misiones y de la Revolución de Independencia, y la que hace el prólogo, Marimonte, una historiadora paraguaya, dice exactamente lo mismo que decía Natalicio, ¿no? Dice, si bien los dos trabajos primero de Garay, según la crítica, fueron los más endebles, pues deben corregirse algunos datos que posteriores investigaciones dieron como inciertos. El comunismo, las misiones de Jesús y la Revolución de Independencia en el Paraguay son en cambio obras de contextura extraordinariamente sólida que han resistido el tiempo. Difícilmente serán invalidadas sus conclusiones, porque cada una de ellas está cimentada en fuentes documentales, etc. Es decir, ¿por qué traigo esto a colación? Para ver que hasta hoy en día, la obra de Garay sigue siendo como faro para entender las misiones jesuíticas. Bien, Blas Garay, ahí tenemos la fecha, 1873-1899, fue, es decir, los historiadores lo califican como el primer historiador serio, científico del Paraguay. Fue enviado a Madrid a recoger información sobre el Chaco, está en las disputas con Bolivia por la cuestión de las tierras del Chaco. Entonces, mientras está en Madrid, que llega en el 96, empieza a hacer una serie de publicaciones, entre ellas la primera es la Historia del Paraguay, el Compendio Elemental, luego le sigue el breve resumen, luego la Revolución de la Independencia, y finalmente publica la Historia de la Provincia del Paraguay de Nicolás del Techo. Esto es interesante porque hay dos momentos en Garay y en Madrid, o en España. A principio de año, él tiene una conferencia en la Sociedad Geográfica sobre la Compañía de Jesús, y acá hay un reporte del diario El Liberal de Madrid del 25 de febrero del 97, donde hace un relato sobre las cosas que decía Garay, y uno puede ver que, bueno, todas eran positivas, ¿no? Por ejemplo, termina diciendo, expulsados los jesuitas, continuaron los guaraníes sometidos al mismo régimen de comunidad, pero decayeron las antiguas misiones rápidamente a causa de la codicia de los nuevos administradores. En suma, el gobierno de los jesuitas en el Paraguay fue el más feliz ensayo de comunismo que se ha realizado hasta hoy. El orador fue muy aplaudido. Uno lee esta reseña y da toda la impresión que lo que él trabaja, lo que él presentó fue a la voz, es decir, halagüeño de los jesuitas. Sin embargo, en cierto momento, él va a descubrir una fuente nueva. Esto es una carta que escribe desde Sevilla el 27 de junio, sobre, bueno, el Catecismo de San Alberto sobre otro tema, pero en una parte dice, Olascuaga, que era un intelectual español que estaba en Paraguay, me encargó el prólogo de la obra del Padre del Techo, que va a empezar a imprimirse. Como había dado sobre los jesuitas una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid, que fue aplaudidísima por toda la prensa en sendos artículos enviados por el señor secretario de la sociedad, que me llamaba por arte de presentimiento ilustre diplomático y docto historiador paraguayo, siquiera según confesión propia, no hubiese podido aún leer los ejemplares que le regalé de mis libros. Y tengo contraído el compromiso de publicarla. Voy a ampliarla y llenarla de muy eruditas notas y convertirla en prólogo. Tengo la esperanza de que el estudio resultará de mucho interés y honradamente creo que es imparcial. Ahí ya empezamos con algo raro. Es decir, no aclares que oscurezca. Opté por llenar de esta manera mi compromiso con Olascuaga porque será por bien de la casa y mío, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué es lo que él va a encontrar? En la Biblioteca Nacional de Madrid tenemos las cartas de los generales y provinciales de la Compañía de Jesús sobre las misiones del Paraguay, 16 de julio de 1623 al 15 de septiembre de 1754. El libro es como este. Es un recopilado de distintas cartas que escriben ya sea el general, el provincial, el procurador, etcétera, para que los superiores de las misiones tengan en cuenta y esté atento a todos los problemas que pudiesen llegar a surgir en las misiones. Por supuesto, el compilado es un compilado de AQUE, ¿no? Es decir, tengan cuidado. No hagan esto, no hagan lo otro, no hagan más allá, ¿no? Entonces,
Claro, la imagen que da es una imagen muy negativa de las misiones, por supuesto, porque todo es malo, todo es feo, porque lo que le está diciendo es, tengan cuidado con esto, no hagan lo otro, acuérdense de esto, todas puntos negativos de las misiones. Entonces, lo que va a hacer Blas Garay va a ser trabajar eso, esa fuente, con esa fuente va a publicar el prólogo a la obra de Del Techo, que va a publicarlo, el prólogo también lo va a publicar aparte. Ahí tienen la portada del comunismo de las misiones de la Compañía de Jesús del Paraguay, que es un libro diferente, autónomo del prólogo, y ustedes ven, por ejemplo, el prólogo empieza con una nota sobre Nicolás del Techo, el prólogo a la obra de Del Techo, en cambio, el comunismo de las misiones empieza ya directamente, le saca el primer punto del prólogo y empieza con el establecimiento de los jesuitas en Paraguay. ¿Por qué me detengo en esto? Es decir, habíamos visto que don Manuel Domínguez había dicho que los jesuitas no influyeron en la población. Sin embargo, había otro punto que era que había que tratar y que defender, porque muchas veces se decía que las misiones jesuíticas lo que hacen es beber en la propia mentalidad, en la propia cultura, en la propia estructura de los guaraníes para ir creando, construyendo el edificio de las misiones. Entonces, se pregunta Blas Garay, ¿el sistema de los jesuitas, o el sistema por los jesuitas desarrollado en sus misiones del Paraguay, era creación suya original o una adaptación inteligente del que antes de la conquista tenían los guaraníes y los chiquitos, o imitación de que establecieron los incas del imperio peruano? Se responde, no existiendo pues razones para creer que los jesuitas hayan adoptado al gobierno, a las doctrinas, las leyes o costumbres de los peruanos o de los guaraníes y chiquitos, debemos pensar que la organización que he bosquejado fue invención deliberada y exclusiva de la compañía, que no la desarrolló de una vez con toda la amplitud y relativa perfección que tenía en la época de estañamiento, sino a medida que se lo aconsejaba las necesidades y la experiencia, o se lo consentían las circunstancias históricas. Bien, por supuesto que al mismo tiempo permanecían las imágenes previas, ¿no? Por ejemplo, Cecilio Báez, que es otro intelectual, fue presidente del Paraguay, rector de universidad, en un debate que tiene con Oleari, va a decir respecto a las jesuitas, que mantuvo a los indios en la ignorancia y la torpeza, en el cretinismo y la inercia, razón por la cual prosperó y duró la tiranía embrutecedora del Paraguay. Solamente para no quedar con esta imagen tan dura, también hubo respuestas a esta visión, pero que no lograron tener éxito, ¿no? Bueno, por ejemplo, Pablo Hernández, en esta Declaración de la Verdad de Cardiel, todo el prólogo está destinado a rebatir el prólogo de Garay. Claro que no hay respuesta porque Garay está muerto cuando publicó Cardiel. Después Moisés Bertoni, que es un naturalista suizo que llega al Paraguay, también habla bien de los jesuitas, ¿no? Dice, pero lo que no es posible negar es lo siguiente, que mientras otros pueblos americanos gemían bajo durísimos yugos de conquistador y sucumbían por millones bajo el fierro del soldado y el cazador de esclavos, o el látigo del negociante de carne humana, en esta parte de América el misionero salvaba a toda una raza buena e inteligente y se valía de ellas para formar casi un estado, una nación civilizada cuyo bienestar causaba envidia a los que no supieron imitar. Es decir, el tema es que Bertoni está en otra sintonía. Es decir, Domínguez y Garay lo que van a estar pensando es cómo reconstruimos la historia y cómo en esa historia entran los jesuitas. Bertoni eso no le interesa, ¿no? Y de parte, por ejemplo, en 1920 sale publicado esta obra, Las misiones del Paraguay, por Fernando Pérez Acosta, que es un jesuita paraguayo que está en Barcelona, en Cataluña. Y es muy interesante porque en el prólogo va a decir, bueno, viendo la mala fama y mala prensa que tienen las misiones jesuíticas, yo me vi en la obligación de escribir algo tan caro a mis sentimientos. Y Capdevila también en el 23 publica sobre las misiones jesuíticas en el Paraguay. Pero ninguna de estas dos obras, por supuesto, tiene mucha acogida, y la imagen que permanece hasta hoy día es la obra de Blas Garay. De hecho, si uno se pone a pensar, sacando a Meliá, por supuesto, no hay estudios hechos por historiadores paraguayos sobre las misiones jesuíticas. Es decir, todavía la imagen de Garay está presente, esta imagen de los jesuitas
y el influjo, la presencia de los jesuitas en el Paraguay. Muy bien, dejo acá, perdón que fue rápido, ¿no? Pero los tiempos son tiranos, y a la orden para lo que ustedes quieran consultar. Gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Mientras la gente interesada en las preguntas encendiendo su cámara para poder identificarlos, como dijimos, yo voy a aprovechar para hacer mi pregunta. ¿Usted cuál cree que es el origen de del pensamiento negativo contra la orden? Más allá de la cuestión que nos llega hasta nuestros días de una historia no velada de las misiones y de las misiones y de la historia de los jesuitas. ¿Usted piensa que esa corriente de pensamiento que se mantiene hasta finales del siglo XIX es la misma que los combate en el siglo XVII, en el siglo XVIII? Bueno, hay una conexión, ¿no? Pero las épocas cambian, no es lo mismo. Yo creo que el antijesuitismo que hay en el siglo XIX se relaciona también con el anticlericalismo que existe, es decir, la orden jesuítica es lo que hoy diríamos el think tank del Vaticano. Entonces se identifica uno con el otro. De hecho, por ejemplo, cuando uno lee los cuadernos de la cárcel de Gramsci, es decir, la civiltà católica es un órgano de referencia obligado para él, ¿no? A la hora de criticar el mundo de las ideas religiosas. Entonces, yo lo entiendo como que es decir, es un espíritu de la época, bien anticlerical, y donde los jesuitas son, bueno, si este es tu caballito de batalla, ataco a tu caballito de batalla, punto, ¿no? Por ahí lo veo. Pasa que, es decir, la Compañía de Jesús es una compañía muy amplia, muy heterogénea, lo es hoy y lo era también en el siglo XIX, ¿no? Tenemos, es decir, jesuitas que pensaban muy diferente en todas esas épocas, pero el estereotipo del jesuita es el fanático religioso que apoyaba en toda la Iglesia Católica y en contra del modernismo, lo que condenaba el sílabus. Correcto, gracias. Viviana. Hola, buen día. Bueno, gracias por la exposición, doctor. La verdad que fascinante la postura y todo. Hay muchas cosas que desconocía y me interesó la pregunta de saber, perdón si paso de tiempo, que no es el de este estudio que ha hecho, ¿cómo se ven ahora los manuales o cómo está visto desde, no sé, la historia del siglo XX, XXI, la visión de los jesuitas? ¿Cómo se mantiene? Hasta en la opinión pública, diría, ¿no? En general, ¿continúa esa postura tan dura? Bueno, es una muy buena pregunta, habría que hacer un estudio, no sabría decirte la respuesta correcta, ¿no? Porque a lo mejor estoy diciendo macanadas, porque hay que hacer un trabajito serio, manual por manual, yo creo que vale la pena hacerlo. Ahora, ahí hay cosas que son interesantes, primero, desde que las misiones jesuíticas son patrimonio de la humanidad, bueno, el mundo jesuítico forma parte también de un recurso turístico del Paraguay, ¿no? Entonces, me imagino que algo se debe recuperar, pero al mismo tiempo, la imagen de las ruinas jesuíticas sigue vigente, cuando en Paraguay tenemos pueblos como San Ignacio, Santa Rosa o Santa María, que no son ruinas, son pueblos, es decir, que no es que quedaron ruinas, quedaron pueblos. Y después esa imagen de los jesuitas dejaron ruina, los franciscanos dejaron religiosidad, todavía sigue vigente y totalmente muy fuera es decir, históricamente errado, es decir, no es que tenga algún fundamento, sino que es un estereotipo, una imagen que se sigue construyendo, que tiene vigencia, eso sigue teniendo vigencia, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción historiográfica, pasa que tampoco es un tema, es decir, capital, porque dentro de la historia del Paraguay hay como un
una brecha, es decir, los jesuitas son una cosa y la historia del Paraguay es otra, cosa que también hacen los historiadores jesuíticos, los que nos dedicamos a la historia jesuítica, es decir, hablamos del mundo jesuítico y es decir, lo hacemos un estado dentro de otro estado. Hacemos el estudio como si no tuviese ninguna relación con el Paraguay, como si no tuviese ninguna relación con Corrientes o el Río de la Plata o nada, ¿no? Como si fuesen autónomos. Y no, y cuando uno ve las fuentes, que eso está recontra trabajado, por supuesto, se da cuenta que no hay fronteras. Es decir, hay una intercomunicación muy, muy grande, económica, cultural, lingüística. Entonces, es un estereotipo que se proyecta y que muchas veces nos comemos nosotros también, ¿no? Al estudiar como si fuese una unidad aparte, diferente, distinta al mundo jesuítico de lo que pasaba en el resto de alrededor. Muchas gracias. Muy bien. Carlos Vera tiene consulta, preguntas. Está desactivado su micrófono. Ahora ya está activado. Buen día tengan todos. Con las disculpas del caso y sobre todo el doctor Telesca, una persona que hace tiempo sigo su trabajo. Ya que él mencionó los números 10 y 11 de la revista del Instituto Paraguayo, quería decirles que en la página web del proyecto cultural que yo llevo adelante se encuentran esos dos capítulos para su lectura en streaming, para aquellas personas que están interesadas en seguir esa lectura que el doctor Telesca tan gentilmente nos dejó. O sea, era solamente eso. Gracias, muy amable. Doctor Levington, ¿está por ahí? ¿Alguna pregunta? Carlos, te escucho. ¿Alguna pregunta, doctor? No lo veo, por eso pregunto. Ignacio, muy interesante tu trabajo. El tema es, sabemos que los comuneros fue una parte importante de la historia del Paraguay. Los comuneros justamente era una posición opuesta a la Compañía de Jesús. Se supone de que hay una relación entre historiografía y hechos históricos, es decir, de alguna manera los comuneros influyeron en la historia del Paraguay. La pregunta es, hoy en día, un poco ya lo preguntó Viviana, pero hoy en día se estudia la Compañía de Jesús en el Paraguay, digamos, hay en los programas de estudios de las universidades, en la investigación. Yo sé que hay trabajos publicados por la Academia de la Historia, sé que hay gente que investiga en el archivo de Asunción, que es pródigo en documentación, pero vos conocés más que yo, digamos, todo lo que es el trabajo historiográfico actual en Paraguay. Me gustaría si podés comentar algo de eso. Bueno, lo voy a decir rápido, a lo mejor me estoy olvidando, ¿no? En pocas palabras te diría que hay poco, es decir, hay muy poco trabajo sobre el mundo jesuítico. No es que no haya, pero hay relativamente poco. Es decir, si uno ve los anuarios de la Academia Paraguaya de la Historia, se da cuenta que el cúmulo de artículos sobre las misiones jesuíticas es reducido. Hay bastante más sobre posterior a la expulsión de los jesuitas, ¿no? Es decir, ahí hay quizás más, o cuestiones más de música, lo de Sarán, o de arquitectura, o de pintura, pero así como estudio del mundo jesuítico, no tanto. Aparte, si bien el Archivo Nacional de Asunción es pródigo en documentos, no en documentos jesuíticos. Es decir, el grueso de los documentos jesuíticos están concentrados en Buenos Aires, porque justamente la orden dada era concentrar todos los documentos en un solo lugar, que era Buenos Aires, para poder hacer un alegato en contra de la compañía, ¿no? Nosotros los expulsamos y acá tenemos las razones por las cuales fueron expulsados. Entonces uno va a la GN en Buenos Aires y encuentra, bueno, vos conocés mejor que yo,
feroces cantidad de volúmenes o de expedientes, en donde está todo lo recogido de las misiones, o sea, las cartas, las poblaciones y, sobre todo, y que es muy importante también, los inventarios sobre la expulsión de los jesuitas. Entonces yo te diría que no es un tema que se estudie con tanta pasión como otros, ni mucho menos. Y respecto a lo de los comuneros, también es una historia que, si bien se estudia, es decir, hay también toda una mitología respecto a los comuneros, ¿no? Como que si los comuneros hubiesen empezado en contra de los jesuitas, cuando uno ve a fuentes se da cuenta que la revuelta empieza por un tema intraelite, entre los reyes Balmaceda y los otros, entonces empiezan entre ellos a meterse, y en cuanto el virrey le dice a los jesuitas, vayan y repongan a reyes Balmaceda, wow, ahí entonces el enemigo es la Compañía de Jesús. Y ahí Doctor Telesca, perdón que lo interrumpa, necesitamos ajustarnos en el tiempo, tengo que darle la pregunta al señor Cayo Fernández, que está en espera, y creo que si el arquitecto Rubiani me confirma si está para pregunta o entendí mal. No, yo solamente estaba asistiendo al debate. Correcto, gracias. Era mi turno, gracias. Entonces, pasamos a la pregunta del señor Cayo Fernández y después damos continuidad al siguiente expositor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por esta intervención del maestro. Es simplemente preguntarle si en algún momento se hizo algún estudio antropológico con los guaraníes, con el hombre que habitó, que habita, porque todavía hay algunas aldeas. Acá yo a 20 kilómetros tengo la aldea Tamanduá en Misiones. Entonces comentarles a ellos y hablar con ellos para saber si sus antecesores estuvieron de acuerdo o no con algunos comportamientos, ya sea de reducirse y algunas políticas que se usaron en ese momento. ¿Qué opinan ellos desde una mirada, desde su cultura, desde su cosmovisión? ¿Qué opinan acerca de ese hecho? Bueno, hay dos cosas, diría. Uno, que estamos hablando de 250 años, ¿no? Si a nosotros nos preguntaran algo sobre 250 años para atrás, sería imposible que dijésemos qué pensamos nosotros sobre... No hay sentido. Eso por un lado. Y por el otro, vos estás dando por sentado que los guaraníes que hoy tenemos en las comunidades son herederos de los que vivían en las misiones. Bueno, no son herederos. Si uno quiere encontrar a los herederos de esas comunidades, tiene que ir al campesinado en Paraguay y ahí lo va a encontrar. Porque justamente lo que tenemos es... Siempre aparte tenemos una visión de que los indígenas, claro, como son guaraníes, son indígenas. Pero alguien que estuvo en San Ignacio, de 1609 hasta 1767, pasaron 150 años de indígenas, sí, tenían, pero eran tan urbanos, muchísimo más urbanos que los que de sus vecinos de alrededor, ¿no? Es decir, tenían escuela, tenían casas, tenían calles, tenían iglesias, tenían un montón de cosas que no tenían los colegas de campesinos de alrededor, pero cuando los jesuitas son expulsados, lo que las fuentes nos muestran es que mismo en menos de 20 años un 50%, no 4 o 5 gatos locos, el 50% de las personas que vivían en las misiones jesuíticas dejan las misiones y se trasladan al mundo campesino, ¿no? Entonces, gracias. Perdón. Dejo. Redondee, por favor. No, ya está bien, perfecto, ya está, gracias. Gracias, doctor. Las disculpas por el tiempo. Gracias por su participación. Gracias a las preguntas.